Bueno, vamos a recordar primero el enunciado, ver la solución que habíamos hecho y lo rematamos. Lo que teníamos era una instalación de un pozo con dos boyas, un bombeo que lo que hacía era desde un pozo, lo que hacía era llenar ese depósito. Aquí teníamos un pozo que era donde sacaba el agua y se iba llenando ahí el depósito de arriba. Vale, esa era un poco la idea. Lo que estaba controlando al final era un contactor que desde el punto de vista nuestro del mando es exactamente igual que el relé. Vale, estamos controlando el contactor K1M, que para nosotros es ese cuadradito de la bobina exactamente igual que el relé. Aparte de ese contactor que controlamos, ese motor de la bomba que me llena el depósito y las dos boyas, lo que tengo es un pulsador de marcha y un pulsador de paro. Y tenía dos señalizaciones, de marcha y de paro. Habíamos visto que tenía dos órdenes de marcha, que eran el de abajo del depósito, que cuando no había agua lo que hacía era arrancar la bomba para que me llenase hasta arriba. Y luego órdenes de parada tenía tres. Tenía la parada del pulsador, tenía la parada cuando detecta agua arriba del todo el depósito para que no se me desborde. La boya lo que hace es parar también el llenado. Y tenía un paro por el disparo del térmico. Vamos a ver cuando veamos los circuitos de fuerza que todos los motores llevan una protección térmica, que lo que hace es que si se traba el rotor del motor, si no puede girar, lo que hace es cortarme la alimentación del motor para que no se queme, ¿no? Porque los motores, si agarro el eje, empiezan a absorber cada vez más corriente para intentar mover la carga que tienen, la carga mecánica, y lo que acaban es quemándose el cobre el cobre no, el barniz, en este caso el aislamiento del cobre, se quema y el motor se destruye. Entonces, para protegerlo lleva una protección térmica que detecta ese calentamiento y lo que hace es cortar. Además de cortar el motor en el circuito de fuerza, tienen siempre el térmico un contacto que lo utilizamos como paro en el circuito de mando. Para que si se rearma el térmico, porque cuando se enfría, el térmico puede volver a conectar el motor para que el circuito de mandos esté apagado y no se arranque solo. ¿Vale? Es una medida de seguridad. Imaginaos una máquina que salta el térmico y entra un operario a intentar ver si hay algún problema y en ese momento se arranca sola. Una máquina que a lo mejor tiene aspas o algo cortante o... Para evitar ese peligro lo que se hace es parar siempre el circuito de mando con el térmico. Entonces lo que hicimos ayer fue sacar las condiciones, si os acordáis, nos fijábamos en las tres funciones, marcha, paro, realimentación, ver qué componente me hacía cada una de las órdenes y basándome en ese esquema que tenemos de marcha, paro, realimentación, habíamos sacado este circuito de aquí. ¿Vale? Tenía las órdenes de paro, aquí tenía luego las órdenes de marcha, que eran estas dos, y tenía la realimentación, que era este contacto de aquí, siempre en paralelo con la marcha. Vale. Si os quedáis bien en la cabeza con ese esquema y cómo hago el paro, cómo hago la marcha, es que va a haber muchos problemas que tienen el mismo esquema, la misma disposición de contacto. Fijaros que las marchas van en paralelo, los paros van en serie, ¿vale? Y la realimentación siempre en paralelo con la marcha o con las marchas, ¿vale? Bueno, le vamos a añadir aquí las señalizaciones. ¿Cómo señalizamos el paro? ¿Y cómo señalizamos la marcha? ¿Quién me ayuda? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo señalizamos el paro? Cuando queremos señalizar el paro de un relé en las prácticas que hemos estado haciendo, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos una luz roja. Bien, la luz en este problema también es roja. ¿Pero qué le conectamos a esa luz? Un contacto del relé, ¿no? En este caso va a ser un contacto del contactor. ¿Pero qué tipo de contacto y cómo lo ponemos? Para el paro, ¿cuál cogemos? ¿El cerrado o el abierto? El cerrado, ¿no? Si quiero que la luz se encienda cuando esté parado,
tengo que coger el contacto cerrado, que es el que en parado, en reposo, deja pasar corriente. Pues pondríamos un contacto cerrado del contactor. Sería un contacto de K1M. Y pondríamos la señalización. Los contactores, les puedo poner bloques con contactos auxiliares. Normalmente no son conmutados, son contactos abiertos o cerrados. Ahí ya tengo señalizado el paro. Este sería, lo habíamos llamado P1. Vamos a ver en el enunciado, para ponerle la misma marca. El P2 es el de paro y el P1 el de marcha. Vale, pues este es el P2. Y ahora señalizar la marcha. Para la marcha tengo dos opciones. Una es ponerla en paralelo con la bobina del contactor, u otra, que es un poco más elegante y me señaliza realmente mejor, es esta, ¿no? Poner el contacto abierto, señalizando ahí la marcha. Este sería otro contacto también de K1M. Ahí ya tendría todos los componentes que me manda a tener el problema, la instalación. Bueno, vamos a ponerle, o vamos a pensar en la instalación cómo tendría que tirar los cables y en función de eso ya le ponemos las bornas y acabaríamos el problema. ¿Hay dudas sobre esta parte? ¿Sobre cómo funciona? ¿Sobre cómo se saca el...? Si las tenéis es el momento, ¿eh? Estamos para aclararlas, todas las que haya. Luego os voy a proponer otro, un poco más complejo, pero que es muy parecido en cuanto a la solución. ¿El qué? Las marchas siempre están en paralelo, sí, y a su vez en paralelo con la realimentación. Y los paros siempre están en serie. Claro, es una excepción. En otros problemas esto no va a suceder. Es una excepción porque la boya detecta agua, pero realmente lo que me da la marcha no es el agua, es la ausencia de agua. Por eso va negado, es lo contrario. Pero es por este problema en concreto, por la condición del problema. Cuando se queda sin agua el depósito es cuando la boya va a estar en reposo y es cuando yo quiero tener paso de corriente a la marcha. En cuanto se empiece a llenar, ese contacto se va a abrir. Por eso es que es cerrado, porque es lo contrario. El sensor realmente me detecta lo contrario de lo que yo quiero utilizar para dar la orden de marcha. Imaginaos que fuese un sensor que detecta la luz y yo quiero encender las luces cuando está oscuro. Si el sensor me detecta la luz y quiero encender la luz, quiero conectar el contacto de ese sensor para encender una iluminación, el sensor está, por ejemplo, en el exterior, ¿no? Yo tengo que utilizar también el cerrado porque lo que me enciende las luces es la oscuridad, no la luz, que es lo que detecta el sensor. No sé si con ese ejemplo igual lo entendéis mejor. Porque es lo contrario. Si quisiéramos solo una bombilla, ¿qué tendríamos que poner? El que está abierto primero y en paralelo el otro. Cerrado en paralelo. Con el P2, por ejemplo. Vale, ¿dónde lo quieres poner? Que no te entiendo bien la pregunta. Solo por una bombilla. En vez de tener las dos bombillas, solo por ¿Solo quieres tener la de marcha señalizando? Sí. La de marcha, pues eliminaría la rama donde está el P2 y dejaría o bien el P1 tal como está, o lo podría poner aquí. Lo podría añadir aquí. Ahí también me valdría. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? En el primer caso nosotros nos aseguramos de que el contactor ha maniobrado. Realmente esta señalización que hemos puesto aquí es mejor, porque te asegura que la lámpara se enciende, que el contactor ha maniobrado los contactos. De la otra manera, puede que el contactor esté trabado y los contactos no hayan maniobrado, pero la bobina sí que esté en tensión. Y me va a estar señalizando como que está funcionando y a lo mejor no funciona. Entonces siempre es mejor esta opción. Lo que pasa que a veces, si no tengo contactos suficientes en el contactor, pues tengo que ponerlo en paralelo, no tengo otra opción. Depende. Pero la mejor, digamos, técnicamente es esta, porque señaliza mejor la marcha del contacto. Bueno, desde el punto de vista de la instalación del cableado, vamos a intentar razonarla. Esto sería la teoría, ¿no?, de cómo funciona.
La instalación, desde el punto de vista de lo que yo tengo, sería algo así. Yo voy a tener un cuadro. Voy a tener la tapa del cuadro, ¿vale? Que aquí es donde tengo, aquí tengo el P1, el P2, el S1 y el S2. ¿Vale? En el cuadro tengo el K1M y el F1. ¿No es eso? El térmico, lo tengo en el cuadro también. Y luego tengo el depósito. En el depósito lo normal es que tenga una caja y de ahí salgan las conexiones de las dos boyas a esa caja. Y luego tendré otra parte que es la bomba. ¿Vale? Esas son las ubicaciones de los componentes que yo tengo en la instalación. ¿Para qué pongo esto? Yo tengo que salir del fondo del cuadro con mangueras separadas para cada uno de esos sitios. Es decir, yo voy a salir con una manguera para el depósito. Voy a salir con otra manguera para la tapa del cuadro. Y voy a salir con otra manguera para la bomba. En las instalaciones, esto luego va a llevar unas marcas, esas mangueras, el grupo de cables va marcado, se marcan con una W. Tendría una manguera W1, otra manguera W2 y otra manguera W3. Vale, mazos de cables. Todas esas mangueras, cuando yo las llevo al cuadro, tienen que ir a bornas que estén consecutivas. Si yo tengo aquí el bornero, por ejemplo, X2, que fuese el de mando, o vamos a poner que es el X1. Y tengo la borna 1, la borna 2, la borna 3, la borna 4, la borna 5. Imaginaos, por ejemplo, que la manguera que va a la tapa del cuadro, que va a ir ya como un grupo de cables, la que pusimos como W2 me parece que era. Aquí van a llegar los cables y voy a tener un cable que va a ir, por ejemplo, a la borna 1, otro cable que va a ir a la borna 2, otro cable a la 3, otro a la 4, otro a la 5. Y todos ellos van a ir en bornas que estén consecutivas. ¿Por qué? Porque lo que no puedo tener, imaginaos que si no las hago en orden, tengo aquí la borna, no sé, 11. Y no voy a salir aquí con un cable hasta la borna 11 y cruzar luego con cables de otra manguera que venga por aquí, porque quedarían todos cruzados en el cuadro y además me obligaría a pelar la manguera con una longitud mayor que la que yo necesitaría. ¿Por qué? Porque este cable de aquí, si mide 6 centímetros más que los otros, pues voy a tener que pelar 6 centímetros más de manguera. Luego estos los voy a dejar más cortitos, pero la manguera pelaré tanto como largo sea el más largo de todos. Me explico, ¿no? Entonces, la manera práctica y eficiente de hacerlo es que todos los cables de la misma manguera estén en las bornas juntas. Si yo tengo aquí otra manguera, pues a lo mejor podría ir la que va al depósito, pues a lo mejor viene por aquí, ¿no? De aquí sale la manguera W1. Y aquí tengo otros cables que van a la borna 6, a la borna 7 y ponte, por ejemplo, a la borna 8. Así es como voy conectando en la parte de abajo del cuadro. Entran en el cuadro por los prensas topas, las juntas esas de goma para dar estanqueidad, la manguera entra hasta dentro y luego ya pelo la manguera y los cables van a cada borna. ¿Vale? Es la manera de instalar. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Pues porque tengo que prever cuando pongo las bornas en el esquema precisamente eso de ahí, dónde va cada cosa, para ponerlas de manera seguida. Es decir, las bornas que vayan a la tapa del cuadro voy a intentar que sean todas consecutivas. Las bornas que vayan al depósito, que en este caso son a los dos sensores, voy a intentar que estén seguidas en numeración. Y las bornas en este caso van a ser de fuerza, estas no las vamos a dibujar, que son las que irían a la bomba. En este caso ya estarían en un bornero aparte y también con la numeración correspondiente, pero estarían juntas. ¿Vale? Eso quiere decir que si empezamos por aquí a numerar, hacemos por ejemplo que la manguera 1 es la del depósito, yo pondría aquí una primera borna, vamos a hacerlas en otro color porque las voy a hacer encima para que se vean.
Aquí tendría del bornero, por ejemplo, X1, tendría la borna 1. Aquí tendría que poner dos bornas, porque esto lo tengo en sitios distintos, ¿no? Por un lado tendría la borna 2, bornero es el mismo, es bornero X1, borna 2, y luego la borna 3 y 4, que irían también al depósito, tendrían que corresponderse con el otro sensor. Aquí tendría que tener la borna, bueno, la dibujaría aquí, la borna 3 del bornero X1, y aquí tendría la borna 4 del bornero X1. Esas son las 4 bornas que van para el depósito. En el esquema de la instalación, bueno, yo dibujé aquí 5. Realmente son 4. ¿Vale? Tendría hasta la borna 4. Esto sería la manguera que iría al depósito. Vale. Ya las tendría en esas 4 bornas. Que era la manguera que habíamos llamado W1. Vamos a ponerlo bien para que se corresponda. Y esta de aquí sería la W2. Las bornas de la tapa. Ahora ya las hago seguidas, ¿no? A partir de la 4 podría hacer a partir de la 5. Vamos a ponerlas en otro color. Por ejemplo, en azul. Aquí tengo que poner borna separada porque no me vale, no puedo puentear entre el depósito y la tapa del cuadro. Por tanto, aquí tendré otra borna debajo de esa que sería la borna 5. Aquí tendría otra borna que sería la borna 6. Y aquí tendría otra borna que sería la borna 7. Borna 5, borna 6 y borna 7. Esas serían las bornas que me van a la tapa del cuadro. Más, fijaros que tengo también que llevar bornas para las lámparas, que también están en la tapa del cuadro. Entonces, me quedaría por completar en esta parte de aquí la borna 8 del bornero X1, la borna 9 y la borna de neutro, que sería la borna 10. Del bornero X1, la borna 10. Es decir, tendría para la tapa del cuadro un total de 6 bornas. La 5, la 6 y la 7 que van a los pulsadores, la 8 y la 9 que son las fases para las dos lámparas y la 10 que es el neutro de las lámparas. Como están en la tapa del cuadro, los neutros los puenteo entre sí. Y esas serían todas las bornas que tendría que meter. Es todo el mismo bornero. Como todo es mando, lo puedo tener todo en el mismo bornero. Lo que tendría que separar, veremos, es la fuerza. La fuerza normalmente se mete en un bornero aparte. El bornero X2 sería el que llevo los cables de fuerza para la bomba. Pero como no estamos viendo todavía el circuito de fuerza, no lo ponemos. ¿El qué? No, porque todo esto está dentro del cuadro. Esto de aquí está dentro... No, quería hacer esto. A ver. Esto de aquí está dentro del cuadro, esto está dentro del cuadro y esto está dentro del cuadro, del fondo del cuadro. Por ahí no necesito borna. Lo que está fuera del cuadro sería esto que está en los depósitos, esto que está en el depósito, esto que está en azul, que sería la tapa del cuadro, y esto que estaría en la tapa del cuadro. El resto está todo dentro. Vale, lo que está dentro, si queréis lo podemos marcar en verde. Esto está dentro, esto está dentro. Las bornas me sirven precisamente para salir desde el fondo del cuadro a los otros sitios. Y estaría el problema resuelto con eso.
problema con eso estaría resuelto. ¿Vale? Bueno, el esquema bien hecho. Si tengo que hacer un diseño, pues el CADESIM, un programa de ordenador, ¿no? Que me lo deje. ¿Preguntas? ¿Puedes poner el esquema del cuadro de la izquierda? Siempre que diseño una instalación, porque lo más importante además es el cableado, ¿no? Tengo que pensar tanto en el cableado del cuadro, pero también cómo salen los cables del cuadro a los otros sitios, que es lo que me va a dar esa distribución del bornero. Todos los alumnos que lo deseen, pues pueden subir ahora mismo hasta la iglesia para tener una breve oración, un breve momento de reflexión, mirar. Entonces ahora mismo escogéis y subís hasta la iglesia, ustedes ven lo que es por adentro, por el interior, y nos vemos todos ahí. Os animo a que pongáis, porque seguro que es un momento de aprovechar. Os espero. La manera de la bomba es la misma que la que va del cuadro. No, es diferente. W3 es diferente. Además serían cables de fuerza con mayor grosor, es otro tipo de... ¿Quiénes vais a subir? Abate, ¿vas a subir a la iglesia? ¿Vas a subir a la iglesia? No, luego ya quedáis arriba. Pero luego vamos a hablar con el patio, no digo esto. Sí, cogeros el móvil los que subís.